Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Fragonard. Ya lo he hecho Jean-Honoré Fragonard, famosísimo. Pertenece a Rococó, con Cardin, con tantos que he hablado. Yo ya he hablado de este autor en diferentes cuadros. Uno de ellos es el Columpio, que se lo encarga un marqués, un conde, para que haga a su querida que está columpiándose así de una manera un poco pícara, y él sale también retratado. Hay otro que es muy famoso que se llama El Cerrojo, pero este pertenece a su última etapa y es muy interesante porque es como un cuadro más contenido. Él ya ha pasado de moda, él está en los cincuenta y tantos, que en aquella época, con la media de verdad que había tan baja, era como tener 1000 años como Matusalén. De todas formas, él ha pasado de moda porque ya está el clasicismo, ya está David. Él pinta este cuadro un poquito, me parece que la víspera antes de la Revolución Francesa. eh, él ha tenido muchísima fama, él tiene una asignación mensual. Él está de moda dentro de lo que es la Francia de Luis XVI, y tiene también unas estancias palaciegas de alguien, digamos, que se ha promocionado mucho dentro de lo que es el Palacio del Louvre. De hecho, él, después de la Revolución, ayuda a montar el Museo del Louvre con todos los cuadros incautados porque Francia roba a dos manos, pero Napoleón en un momento dado pone nombres nuevos de gente más joven, y entonces todo lo que son las asignaciones mensuales de dinero, casa, etcétera, etcétera, desaparece. Él realmente, este cuadro es quizás de los últimos que pinta, tiene una grandísima influencia holandesa porque él ha estado en esta última etapa. Él tiene formación italiana, tiene, en fin, tiene muchas tradiciones, pero en esta última etapa ha estado viajando por los Países Bajos, y entonces él, digamos, esa influencia se percibe, ese sesgo en esta pintura. Además de eso, Rousseau, tenemos de trasfondo, aunque estemos en el rococó, tenemos de trasfondo al siglo de la luz, la ilustración, ¿no? Entonces, Rousseau está muy de moda en el rococó, esa pintura picante. Él hace una pintura que es lo que demanda la sociedad y demanda a sus clientes, que son la aristocracia y la clase adinerada. Es una pintura erótico. Entonces, pero después, en esta etapa de su vida, es una etapa que está mucho más vinculada con los clásicos holandeses. Es una pintura donde esta chica del beso, ahora le voy a enseñar la pintura de hoy, se supone que es su hija. Todo trasciende en el interior de las casas, como pasa en Flandes. Mirad, esto se llama el beso furtivo, el beso robado. Un chico joven, digamos, tira de la mano de la chica, a ver cómo no tiene reflejos, y le roba un beso. Este símbolo, ella ha ido a coger un chal. Esta es una habitación, no me acuerdo cómo se llama, una estancia que es muy privada. Aquí, aunque no lo veis, hay dos mujeres que están jugando a las cartas empolvadas con sus pelucas, y un hombre que mira desde el hombro, desde encima del hombro, los juegos de ella. Este símbolo de las rayas, símbolo de la revolución. Las rayas, como pasó en Estados Unidos, como pasó en Francia y tal, son símbolos de la revolución. No hay nada más que ver las banderas, ¿no? Los rayados eran los revolucionarios. ¿Qué puedo decir? Pues que son... Esta es su hija, no sé si se llama Angelina o algo así, que después muere con 18 años. Él pinta, posiblemente esta es su casa también. Mirad, esto es un plano, primer plano de ellos, son muy jovencitos los dos. Él está tirando de ella para darle un beso en la mejilla, y es un erotismo más ¿cómo diría yo? Más, más parco, no tiene ese erotismo, hay una precisión en la ropa. Este es el chal que ella ha ido a coger de esta habitación. A ver si hay algo más por ahí. Esta es una obra, mirad la precisión. Ella va vestida con un traje de seda, que es una preciosidad a la moda inglesa. Mirad los tejidos, qué precisión hay en la manera en que ha pintado los tejidos. Es la forma de captar la luz, ¿no? Y después de esta obra ya hablé yo. Este es su chal de rayas, que es el revolucionario. De esta obra ya hablé yo, que es muy, muy erótica, es muy picante, es El Cerrojo. Son obras muy famosas que están en la historia del arte, que son simplemente excepcionales. No sé, a ver si me acuerdo de... Mirad, cuando Rousseau escribe, ¿cómo se dice? La otra Eloísa, ya es como si dijéramos una llamada a la contención, no a la virtud, porque evidentemente cuando estás con una persona
puedes estar o no estar, aparentar estar y no estar, ¿no? Pero es que en esta época del rococó había habido un desparrame tan grande que digamos, esta clase burguesa está demandando no solamente un cambio estético, un nuevo paradigma, sino también un cambio de valores en lo cotidiano. Ellos son ahora mismo los que dominan la agricultura, la economía, son los emprendedores, etcétera. Y a la aristocracia, pues a nuestro pintor le pasa que cuando se da la Revolución Francesa, él ha sido famosísimo, él tiene muchísimo de Tiepolo, le encanta Tiepolo, tiene muchísimo también, él ha estado viajando por toda Italia, él va a tener la beca, ahora lo contaré, la beca de Francia, San Luis de los franceses, de la Iglesia de Roma, que es territorio francés, lo mismo que en España tenemos la beca de Roma, que también es territorio español, pertenece a la embajada. Y entonces hacían como 3 o 4 años de becario, que estaban muy bien pagados, ¿eh? Y todo el mundo lo quería, en la academia, él no pertenecía a la academia, pero fue tan maravilloso el trabajo que hizo que le dieron esa beca para que estuviera en Italia, y por Italia viajó bastante y conoce Tiepolo, o sea, conoce la obra de Tiepolo en Venecia, va a viajar por todo sitio en Italia y absorbe muchísimo. Pero ya digo que cuando pinta esta pintura del beso, él ya es, a ver si la encuentro, él ya es, esta fase es una fase muchísimo más contenida, él es una influencia holandesa tremenda, donde se acentúa muchísimo los claroscuros, donde son escenas domésticas, como pasa en los países, la pintura de los Países Bajos, donde hay una grandísima minuciosidad. Fijaros en la falda, por favor. Ella va estilo inglés, es un traje caro de seda, que eso no es una cosa, es la hija, no es una cosa. Él utiliza de modelos, esto seguramente es su casa, utiliza de modelo a su hija, a su mujer y a su cuñada, de la que está enamorada. Su cuñada viene a vivir con ellos, no sé cómo se llama, Margaret. Entonces le ayuda, entonces le enseña a la cuñada a grabar, le enseña a dibujar, le enseña a pintar, y ella luego, le lleva 29 años, no va a tener nada con ella, simplemente tiene un enamoramiento, yo qué sé, totalmente platónico. Pero ella después va a ser una buenísima artista. Margaret Heger, creo que se llama. Ella va a ayudar a su hermana con los niños y tal, como se hacían en muchísimas familias. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito la vida de él. Él pertenece a la última etapa de Fragonard, que es... esta pintura pertenece a la serie que se llama Los Besos, porque hay más pinturas de besos. Pero ya os digo que él muere totalmente olvidado, totalmente en el olvido. Lo que pasa es que después, 100 años después, es el redescubierto y vuelve a estar de moda, muy de moda, porque tiene una pintura maravillosa. Esto pertenece a la serie de los besos, ya os digo. Dentro de la pintura galante que tanto agradaba a la Francia de Luis XVI, como os he dicho. Este estamento, el de la aristocracia, siente especial fascinación por la pintura de género, ya sabéis, la pintura galante que han hecho Boucher, Cardin, etc., por las escenas eróticas y sentimentales. Le gusta muchísimo. El cuadro muestra a una joven que está sorprendida por un admirador. No sabemos si es admirador, no sabemos si es amante, pero el cuadro es como una micronarración, casi que tiene argumento. Tiene también un segundo plano que no lo veis aquí, que están jugando los mayores, son muy jovencitos los dos, juego de cartas, y esta chica está vigilada. He de deciros una cosa, en la aristocracia normalmente las chicas primero las criaba una ama y luego se iban al convento cuando tenían 6 o 7 años, y en el convento con 15 o 16 años se sacaba para un matrimonio que había sido concertado por los padres, pero a partir de esta época las mujeres empiezan a reivindicar también un matrimonio por amor, cosa que no se consigue al 100%, pero luchan por ello. Bueno, esto ocurre en un gabinete, esta escena, que es una zona íntima y privada de las casas y palacios del 18. El amante acaba de abrir la puerta para arrebatarle un beso, mientras que le coge el brazo a la fuerza. Cuando él hace esta pintura, Fragonard pasa de los 50 años, como he dicho, ya no está de moda. Y Fragonard, lo que pasa es que tenía muchísimo afán por la pintura, y entonces tiene muchos registros, tiene pintura, lo he puesto en el blog.
pintura mitológica, tiene también pintura religiosa, en fin, toca muchos palos porque él no quería quedarse ceñido a lo que sus señores le mandaban, por decirlo de alguna forma. Pero él está consagrado como pintor, ha sido muy famoso, se conservan muchos grabados, 450 obras suyas. Bueno, hace poco que ha vuelto de un viaje de Europa, pero que básicamente se ha centrado en Holanda porque quería conocer los holandeses del 17, que marcan la última etapa y le influyen muchísimo, y en esta obra se ve perfectamente la influencia holandesa. Pues si no lo veis, os lo digo yo. Mirad, es una escena, como he dicho antes, en el interior de casa. Es una pequeña historia, está en el interior, ocurre, y ya sabéis, Vermeer de Delft, todo ocurre dentro de casa, salvo que hacen algún paisaje, etcétera. Es una pasada, es una preciosidad. Y también hay un grandísimo dominio de la modulación de la luz. Como decía Néstor Almendro, el cubano que era un iluminador que le dieron un Oscar, decía: la luz siempre tiene que ser lógica. Y entonces están iluminados tenuemente este segundo plano, está iluminado ella, que es la figura central, en fin, podríamos hablar de eso muchísimo. Este gabinete está en la penumbra, está descrito con un gran control del claroscuro, como he dicho, cada detalle de la habitación, de la seda de ella, representa tiene muchísima precisión, mientras que las diferentes texturas de las telas, como la seda del vestido, la transparencia del manto, están pues muy logrados. Fragonard nace en Grasse, su padre se dedica a hacer, dicen que es sastre, como dicen los franceses, sastre guantero, o sea, un señor que se dedica a hacer guantes, perdón. La zona esta de Grasse es bastante conocida, pertenece a los Alpes marítimos. He leído diferentes biografías, en una de ellas te dice que sus padres emigraron a París al poco de nacer y que él se fue con ellos. En otras, y me las creo más, se lee que el niño tenía veleidades artísticas y que el padre hace un esfuerzo y lo manda a París. Pero como pasaban muchas calamidades de aquí, pues lo mandó a París, pero para que hiciera de amanuense, de escribano, con un notario. Y él, lo que pasa es que tenía afición por la pintura y él se fue financiando, digamos, su afición, que se la acabó convirtiendo en profesión. Y poco a poco demuestra su talento. Pero primero es llevado hasta el taller, el atelier de François Boucher, que estaba... ya sabéis que pertenece a los retratistas de la época. El otro día hablé de él, de François Boucher, quien reconoce las dotes de este muchacho, pero de este joven que es todavía inexperto, que apunta maneras, pero él dice que no, que a este le falta todavía mucho rodaje y que él no, me parece que con 16 años, que no quiere que sea su alumno, si acaso más adelante cuando esté más hecho, porque los pintores que estaban consagrados querían gente como más hecha para que pintaran a la par, porque ellos los tenían de asistentes y querían que fueran que atendieran también demandas que tenían ellos. Ellos a lo mejor hacían las caras y los otros hacían el cuerpo y las manos y cosas así, y este lo veía un poquito verde, pero no gasta su tiempo, que él no quería gastar su tiempo en la formación del chaval, y lo envía al taller de Cardin, que también hablé de él hace pocos días. Bueno, Fragonard estudia durante 6 meses con Cardin, bajo la tutela de Cardin, del iluminista, y vuelve al taller de Boucher. Y entonces Boucher sí lo admite porque lo ve que muchísimo más hecho. Entonces el maestro ya confía tanto en él que le dice que haga réplica de su propia obra y la hace, que te costaría trabajo saber quién es uno y quién es otro. Bueno, aunque no es alumno de la Academia, Fragonard se le concede, como he dicho antes, la beca de Roma, que en 1752, y me parece que está 3 años. Eso se llamaba, para los ingleses y para los franceses y tal, se llamaba el Grand Tour. Y entonces lo que pasa es que van a beber, pues yo que sé, de Michelangelo, Buonarroti, yo que sé, todos los famosos van a beber de lo que ha sido el Renacimiento, el manierismo, etcétera. Y esa beca, que es subvencionada en Roma por la Academia de Pintura y Escultura de Francia, después él va a entrar en la Real Academia Joroban, sacrificando a los ídolos. Pero antes, le dan la beca por esa pieza y después va a ser académico. Pero antes de ir a Roma, durante 3 años en el taller
va a estar en el taller de Charles, no, de André Chalandrés Van Loo. Y el año antes de su partida hacia Roma, pinta la obra de Cristo lavando los pies de los apóstoles, que está actualmente en la Catedral de Graz, que es su lugar de nacimiento. En 1775 se va a Italia con Humbert Robert, me parece que se llama. Y esta visita es muy, muy relevante, ya que durante su estancia en Roma admira, sobre todo se fascina muchísimo, que después los va a copiar, los va a replicar por jardines, los jardines que hay en Roma, sobre todo los jardines que hay alrededor de Roma, yo que sé, Tivoli, etcétera. Bueno, y no sé si conocéis Roma, ¿no? Los jardines del este, etcétera, etcétera. Y entonces donde hay fuentes, hay terrazas, hay como cuevecitas, todo esto viene del Renacimiento. Y donde concibe los escenarios que después hace en sus obras. Le influye muchísimo Giovanni, según en cada época, esto es muy de artista, según en cada época le influyen uno autor o otro. En esta época, en esta primera época, le influye muchísimo Giovanni Battista Tiepolo, pero es que el padre, no Gian Domenico. Gian Domenico era bueno también, pero a él le fascina el padre, cuya obra tiene la oportunidad de estudiar en Venecia, como he dicho antes de regresar a Francia en 1761. Fragonard, con el trasfondo de la Revolución Francesa, bueno, con el trasfondo de la Ilustración, es uno de los pintores más importantes del Rococó, junto con Watteau, Cardin o Boucher. De todos os he hablado, encasillado como una persona frívola, desarrolla, porque ya sabéis que por un lado estaban los que pintaban, digamos, lo cotidiano, lo cercano y tal, y por otro lado estaban los que pintaban una sociedad decadente, o sea, un estamento decadente que es como el que Fragonard, que estoy hablando hoy, eran sus clientes y es lo que querían. Bueno, él desarrolló también la pintura mitológica, la religiosa, el retrato, el paisaje, etcétera. Era un superdotado. Deja 450 obras, más su obra de, ¿cómo se llama?, de grabado. Su afán de conocimiento, lo que pasa es que es una de las razones por las cuales tiene muchísimos registros que se muestran en sus cuadros. Bueno, El beso robado, el cuadro de hoy, es un cuadro realizado en 1790 y está realizado, bueno, está ahora mismo en el Hermitage de San Petersburgo, iba a decir de Leningrado, está en Rusia. Se representa, ya sabéis que ese museo para verlo necesitaría no sé cuántos días a caballo. O sea, representa a una joven que está sorprendida por un admirador que la besa en un gabinete, que es una sala íntima totalmente de las casas palaciegas de la época, el gabinete. Después de la puerta entreabierta se percibe a varias personas que están jugando a las cartas en la parte de atrás, dos mujeres que están empolvadas. Conforme ibas cumpliendo años, te empolvaban, porque la tez blanca significaba pues lozanía, que no tenías que trabajar en el campo, etcétera. Y ella se sorprende por la visita del amante o el novio, lo que sea. El beso robado es una de las obras más interesantes del siglo XVIII y ya está popularizada en el 1788 por un grabado de Regnault. Pero la elaboración y disposición de las figuras son totalmente de Fragonard. Esta ejecución remite a la colaboración que tuvo el artista con Marguerite Guerard, que es la cuñada, aunque actualmente, porque él utiliza a los miembros de su familia para hacer los cuadros, que hoy se discute si esa colaboración está reservada solo a una parte de la escena. Parece que esa hipótesis se debe a que algunos de los historiadores de este argumentan que esta pintura carece de esa energía, de esa picaresca que he utilizado, pero yo eso lo veo en que él está en una etapa totalmente distinta de lo que es su arte, su pintura. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveré, no digo arquitecto porque siempre hablo de pintura, pero volveré con arquitecto. Hasta mañana.